con Cristian, pero hablemos un poquitico, Cristian, con el doctor Juan Manuel Sáez, que está con nosotros hasta ahora. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a los demás colegas y compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ¿qué tema se trae para hoy? Pues, Héctor, hay una preocupación con la que amanezco esta mañana y es con el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Es un proyecto de ley que se radicó en el Congreso de la República, es el número 23 de la Cámara de Representantes, y la alerta que emerge de allí es, fíjese que en medio de esta situación que atraviesa nuestro país, el gobierno decide crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Y la primera alerta tiene que ver con la libertad de expresión en entornos digitales, porque estamos hablando este proyecto de ley de ciberseguridad, incidentes de seguridad digital y obviamente asuntos de seguridad nacional relacionados con la protección de las entidades, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura digital o comunicación digital. Hay una particularidad y hay unos temas, unos redacciones que tiene, o una redacción que tiene ese proyecto, y es que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información en las entidades del Estado y de las personas naturales y jurídicas de derecho privado. Escuche bien, gestión de seguridad de la información de las personas naturales y jurídicas de derecho privado. Y hay otra parte que dice, cualquier información que obtenga, recopile, almacene, use, circule o suprima la agencia deberá tratarse exclusivamente en el marco de sus competencias legales y solo podrá ser usada, entregada o transferida a otros organismos con previa autorización judicial. Entonces, pareciera que el gobierno está empeñado en controlar la forma en que nos comunicamos y nos expresamos, y entonces en aras a proteger esa ciberseguridad, también teniendo en cuenta los ataques de hackers y de tratar de bloquear o capturar información de las entidades públicas, pues entonces desarrolla o trata de desarrollar o crear esta agencia de protección de información digital de información digital. Entonces, pero eso, digamos que en principio sonaría muy bonito y sería interesante tenerlo. Pero, ¿por qué crear una agencia si es que acaso no existe la Policía Nacional y las agencias de inteligencia de policía y el ejército y que están dirigidas a proteger a los ciudadanos de delitos cibernéticos? Entonces, ¿por qué la necesidad de crear una agencia nacional exclusivamente para la protección, o bueno, como dice el proyecto de ley, Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales? ¿No será que el gobierno trata con ello de em, regular o restringir lo que se dice en entornos digitales que le afecten al gobierno? Eso es una situación de discusión. Hasta ahora estamos en un proyecto de ley, pero lo pongo y lo traigo sobre la mesa hoy para que ustedes y nosotros lo debatamos, lo opinemos. ¿Qué opinan ustedes de lo que estamos hablando, de este tema? No, lo que usted está diciendo es muy cierto y vamos ahorita a permitirle que Cristian también hable porque él está muy metido en el mundo del sistema, en el mundo de la comunicación y entonces la situación es caótica porque todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, recordemos que hace pocos días ocurrió un hecho allí mismo en el Palacio y en donde deja un coronel muerto, todo por chuzadas, todo por esto, todo porque el sistema y la tecnología ayuda para buscar esta vía y encontrar, sorprender a personas, y esto de los hackers que en un momento a otro, en plenas elecciones, se han metido, han tratado de robarse la información. Esto lleva para que las autoridades obren, pero ya no son autoridades, sino son particulares los que van a manejar este sistema. La situación a mí me parece que es
muy complicada porque se está saliendo de las manos ya de las autoridades. Entonces ya el policía que manejaba y controlaba a estos cibernautas, entonces va a quedar con los brazos cruzados y dicen, ya no puedo hacer nada porque esto lo está manejando una agencia. Bueno, y a la agencia, ¿quién la controla? Únicamente es el gobierno. Tome plata, 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 y sabiendo que aquí tenemos los mejores técnicos, la policía tiene los mejores técnicos, los mejores expertos en esto de los cibernautas. No sé qué piense Cristian al respecto. Claro que sí. A ver, Cristian. No Ahora sí. Bueno. Sí, Héctor Santiago, recordemos que estamos en un país donde hablamos de temas de seguridad y hablamos de páginas que mediocremente se han construido, como son las páginas del gobierno nacional, páginas que es tan fácil, y el doctor Juan Manuel no me hace quedar mal, estas páginas son tan fáciles de replicar por el concepto de que no tienen una seguridad muy clara. El tema de la tecnología a nivel gubernamental, y no hablamos ni de Petro, ni de Duque, ni de Uribe, hablamos del gobierno nacional en general, han sido páginas que la verdad mediocremente han sido construidas en un país como Colombia, donde han sido tan fácil replicarlas a través de sistemas de páginas gratuitas. Recordemos lo que pasó con el tema del ingreso solidario durante la época de la pandemia, y es que estas páginas de los ministerios es tan sencillo replicarlas en sus colores, en sus imágenes, que finalmente se volvieron páginas para poder estafar a la gente. Es lo mismo que está pasando con las páginas gubernamentales en este momento, y recordemos que estamos hablando por estos últimos días del famoso sistema Pegasus, del que habla el presidente Gustavo Petro, y con el cual pues también muchas de las personas que están bajo la línea política de él pues se adoctrinaron a hablar de un sistema que al día de hoy no se conoce, no tiene pies ni cabeza, y que dicen que es un sistema de perfilamiento. Entonces, la verdad, no podemos hablar en un país como Colombia de todo este desarrollo tecnológico mega global, no podemos hablar de espionaje, no podemos hablar de chuzadas, cuando en realidad el sistema que tenemos de tecnología, inclusive la misma policía colombiana, es bastante, bastante mediocre, Héctor Santiago. Claro. Ahora, yo les digo una cosa, les hago una pregunta. Para mejorar la seguridad cibernética de las entidades, de las páginas de las entidades públicas, ¿requiere la creación de una agencia? Porque en gracia de discusión, yo le puedo decir, nosotros tenemos página de internet en nuestra firma de abogados, y simplemente pues hay que contratar a un diseñador de página web que te contrate también un certificado SSL que te proteja y te encripte la página, y sobre todo si tienes o recibes pagos a través de la página como nosotros lo hacemos, pues hay certificados de seguridad digital que garantizan muchísimo la protección del sistema, sobre todo el hosting, y los certificados SSL pues son fundamentales para la protección de una página web. Entonces, si es tan sencillo para un privado como yo, que no tiene los recursos que tiene el Estado para proteger su propia creación digital, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno nacional no lo implementa? Estoy de acuerdo que las páginas del Estado como tal, de la rama judicial, de los ministerios, son una vergüenza. Eso ni operan, ni funcionan, ni siquiera tienen certificado de seguridad digital. Entonces, la pregunta es, para mejorar esa seguridad y evitar los hackers y todas esas violaciones, ¿se requiere de una agencia de seguridad cibernética que pueda también vigilar a las personas naturales y jurídicas, y transferir o recolectar información de esas personas y cancelarla en el entorno digital? O sea, esa es la seguridad cibernética que estamos buscando, esa es la protección eso protege los derechos constitucionales que tenemos. Sí, no sé, yo no entiendo, y es que a través de los años las mismas autoridades de la policía, porque conozco la sala, además, yo conozco la sala que tiene la policía, y son uniformados muy expertos que tienen al servicio de este tipo de investigaciones de la tecnología, buscando cibernautas, buscando hackers, buscando a quienes le hacen el mal a las empresas y a las mismas entidades, porque se sale de las manos
de las autoridades del gobierno nacional y tiene que ir a recaer en particulares, en donde se les va a dar la oportunidad para que más adelante, cuando no haya contrato, tengan la facilidad de ingresar a las páginas del gobierno nacional y así la situación se torne caótica. Y los tenemos en nuestras manos, al fin porque nos dieron la oportunidad. Esto no puede ser, esto no puede ser. Vamos a recaer y ahora sí que se van a presentar después que ya no haya una agencia, pero tenemos quienes actuaron en la agencia, los tenemos libres, como que aquel que trabajó en la empresa de gaseosas, le dieron el secreto para hacer la mezcla, pero luego salió de la empresa de gaseosas y entonces montó una empresa de gaseosas porque yo tengo la fórmula de ese producto para hacerlo. Y es que eso pasó y eso está pasando y así va a ocurrir con esto de el control de cibernautas. Se le va a salir de las manos al gobierno nacional y las estrategias, si la policía no le sale adelante, señor gobierno nacional, nosotros no podemos hacer eso, se nos va a salir de las manos. Una agencia, particulares no nos pueden venir a manejar los controles de la tecnología, ¿o no, Cristian? Sí, claro, no tengamos en cuenta algo, Héctor Santiago, y es que esta agencia, más que hablar de la seguridad del gobierno, es el perfilamiento de la oposición. Recordemos que en este momento al señor Gustavo Petro no le ha ido muy bien en redes sociales. Recordemos que es una de las líneas importantes que tiene este señor, y es que su cuenta de X es por donde él ha tenido la oportunidad de defenderse y enfrentarse con mucha gente. Entonces hablemos de que esta agencia no puede ser más que el tema del control, puede ser más el tema de oposición. Podríamos empezar a notar el tema, Héctor Santiago, de lo que es la falta de la libertad de prensa, y es que el medio que no piense como yo quiero o la página que no piense como yo estoy ejecutando el tema, pues podríamos hablar de que esa agencia más empezaría con un perfilamiento de atacar el tema de la censura en redes sociales. Acto puntual lo que está pasando en este momento en Venezuela con el señor Nicolás Maduro, quien ha decidido apagar redes sociales. Entonces podríamos empezar a ver por primera vez en Colombia el tema de apagar muchas cuentas de gente que no está de acuerdo con la presidencia actual o que no está de acuerdo con el pensamiento que se tiene en este momento. Recordemos que están pasando muchas cosas importantes, sector Santiago, y que allí a través de las redes sociales se ha empezado a atacar, como la creación del municipio número 33 en Colombia, que por esto ya han atacado al señor Gustavo Petro a través de redes sociales, donde le han dicho que, pues, en lugar de crear un nuevo departamento, debería estar más bien mirando que los recursos en realidad se le entregan a los 32 que hay. Recordemos que el tema de Pegasus, de lo que se habla en los últimos días, el día de ayer y en las últimas horas, pues personas pertenecientes al gobierno del señor Iván Duque desmintieron que este sistema Pegasus hubiese llegado a un país como Colombia. Y recordemos que también hay otros puntos claros, y es que en este momento ha empezado el tema de la desaprobación del señor Gustavo Petro con el tema de lo que pasó, y precisamente se hablaba en las últimas horas de lo que es la reforma tributaria y la gestión presupuestal, donde ya a través de redes sociales pues están empezando a preguntarle a este hombre, pues en realidad para cuál es el destino y cuál es el famoso cambio que había y el famoso vivir sabroso que había en un territorio como Colombia. Entonces, recordemos que él ha empezado más a buscar el tema de la autocensura y la misma censura. Entonces, podríamos ver de pronto con esta agencia que se empiece a hablar de los famosos ataques cibernéticos a las cuentas presidenciales, que sería un propio autosabotaje. Ahora, yo quisiera hacer una claridad, y es que es una agencia, según el proyecto de ley, es una agencia descentralizada, es de carácter público, no privada, porque tiene creación legal y lo están haciendo a través del Congreso de la República. Es una entidad descentralizada de orden nacional, de naturaleza especial, que forma parte de la rama ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio, adscrita al departamento administrativo de la Presidencia de la República. Eso es, en términos prácticos, burocracia. Recordemos que vamos para unas elecciones del año 2026, en donde, como lo dice Cristian, pues el gobierno llega debilitado. El proyecto político del gobierno de Gustavo Petro llega debilitado. No hay quien pueda reemplazar a Gustavo Petro. No, Gustavo Petro no podrá ser reelegido de ninguna manera. Entonces él tendrá que colocar allí un alfil que lo pueda ubicar, que pueda seguir con estas políticas que entendemos este gobierno ha tratado de liderar. Entonces, generan un ambiente
de burocracia para contratar personas que sean adeptos a ese gobierno y a través de ese mecanismo salgan dineros para financiar esas campañas, dineros que por seguridad nacional, porque es una agencia de seguridad cibernética, entonces estamos hablando de que su presupuesto va a ser reservado, va a ser de seguridad nacional y no vamos a poder conocer en qué se van a gastar la plata. Entonces, resulta que es como un DAS pequeño, un DAS cibernético. O sea, lo que no funcionó nunca en Colombia, una agencia de seguridad o de inteligencia, ahora entonces nos la introducen como una agencia de protección cibernética o de seguridad cibernética, en donde entramos en un hoyo negro y no sabemos en qué y cómo se va a gastar ese dinero y cómo van a regular ese asunto del control de la información que se publica en entornos digitales por parte de personas privadas o personas jurídicas de origen privado. Entonces, la preocupación es absolutamente grave. Nosotros hacemos un llamado a todas las personas, a todos los periodistas y a todas las personas interesadas en estos temas, que realmente revisemos ese proyecto de ley, le pongamos los ojos encima, porque no nos podemos permitir en Colombia una agencia de inteligencia cibernética que termine perfilándonos a todos, que termine recolectando información en el entorno digital, esa huella digital que haga minería de datos para que termine entonces encontrando quiénes somos y cómo contactarnos o cómo censurarnos o cómo manipularnos. ¿Correcto? Porque es que la información no solamente que te la censuro, la información es que entendiendo quién eres y cuáles son tus hábitos de consumo y de búsqueda en redes sociales, te mando publicidad, como hicieron con Cambridge Analytica en las elecciones de presidente de Estados Unidos, si no me equivoco, en el año 2016 con Donald Trump, o esa campaña que estuvo salpicada por eso, pues fue una manipulación de carácter cibernético a la mentalidad de todos los votantes o de ciertos votantes. Entonces, esto no es cualquier cosa, no es una cosa pequeña, y es una manera también y con esto termino, de Gustavo Petro plantarse frente a Elon Musk, que es el dueño de X, y como hay una rencilla entre ellos por lo que ocurre en Venezuela, entonces, pues si a usted, que es el dueño de eso, no le parece bonito lo que yo hago, pues y usted me quiere cancelar la cuenta, pues entonces yo le voy a regular la suya, su empresa, y en Colombia va a ser diferente la forma como ustedes van a operar. Esto es de la mayor gravedad desde mi punto de vista, y los invito a que tomemos esa discusión mucho más técnica. Invitamos a los oyentes y a otras personas especializadas en estos temas a que nos contribuyan en estos debates. Claro, y lo vamos a hacer porque la verdad no había yo puesto cuidado a este tema, y es un tema muy importante. ¿Por qué es muy importante? Y lo que está diciendo el doctor Sáez, una burocracia, es que conozco las salas allí en la Avenida El Dorado de la policía, y ellos lo estaban haciendo juiciosamente. ¿Por qué se tiene que salir de las manos y ya entonces tomarlo el gobierno nacional y crear prácticamente otra entidad para que haga este tipo de labores? Y entonces todo lo que hay allí a disposición de las autoridades y quienes están haciendo el trabajo estaría sobrando, no sirve. Entonces seguimos creando cosas, seguimos gastando, o sea, hay que seguir justificando los 523 billones de pesos, señor. Bueno, señores, así les dejo esta inquietud, les dejo este tema. Ojalá sea de su interés, de su análisis. Te voy a compartir, Héctor, por WhatsApp el proyecto de ley, el texto del proyecto de ley, para que así mismo lo rotes entre todos los colegas los de medios de comunicación, y le pongamos los ojos a esto, porque así como el gobierno lo está haciendo, debemos tratar de contactar a nuestros representantes a la Cámara y del Senado para que hagamos control político y les digamos qué están haciendo frente a esto y cuál es su posición frente a esto. Entonces, este es el tema del día de hoy. Les agradezco entonces el espacio. Les deseo un excelente día a todos. Feliz día.